Muy buenas noches, amigas y amigos todos, en este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por estar en este programa y acompañarnos siempre, periódicamente y siempre, diría yo, todos los sábados. Esta noche vamos a tocar un tema muy importante sobre la consulta anticorrupción del 26 de agosto. Pero antes de que hablemos de la consulta anticorrupción, quiero que vean este video sobre lo que un padre o unos padres y un vendedor reciben como lección sobre lo que significa la utilización de la nueva tecnología de este aparatico que hoy ha perdido la relación entre los seres de la familia que deben estar en contacto permanente y que deben intercomunicarse. Hoy los padres llegan con el celular, se van con el celular. Los hijos llegan con el celular, se van con el celular sin importar la edad. Miremos este videíto para que ustedes se formen una idea de que เกมเฮียบเลย เอาเนี่ย นี่ซื้อให้ใครครับ ให้ลูก กี่ขวบแล้วครับ 5 อีก7 ปีพี่ค่อยมารับนะครับ ยังไง 12 ปีเป็นอายุที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตครับและช่วงที่เขายังเล็กอยู่ผมอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ได้รู้จักความอบอุ่นความรักก่อนที่เขาจะกลายเป็นหุ่นยนต์ครับ รอหน่อย Muy bien, fíjense ustedes qué importante eso para que ustedes, señores padres de familia, tengan en cuenta semejante lección. Ustedes ven que nosotros siempre terminamos el programa haciendo una reflexión sobre sus hijos. Esta es parte de esa misma reflexión, más allá de cualquier otra cosa. Habíamos dicho que vamos a analizar un poco lo que fue la consulta anticorrupción del 26 de agosto. Los colombianos salieron a votar o salimos a votar por 7 preguntas donde teníamos que decidir sobre el sí y el no. Y sobre los 36 millones y un poquito más de colombianos y colombianas aptos y aptas para participar, había que sacar un poco más de 12 millones de colombianos que tenían que ir a las urnas a votar. Y de esos 12 millones 140 y pico mil de colombianos y colombianas que debían participar en el proceso electoral, pasarían el umbral y en esta forma la consulta sería válida. Los colombianos y colombianas teníamos que decidir con nuestro voto como soberanos sobre 7 preguntas que ustedes las están viendo ahí en el monitor. Esas preguntas tenían que ver específicamente con que pudiéramos votarlas en forma positiva. Una era reducir el salario de los congresistas a los altos funcionarios del Estado. La segunda pregunta era cárcel para los corruptos y no permitirles nunca más contratar con el Estado. Una tercera pregunta era contratación transparente por medio de los llamados pliegos tipos en las entidades gubernamentales de todo el país. La cuarta, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. La quinta, rendición de cuentas
por parte de los congresistas sobre su asistencia, votación y gestión en las cámaras, en el Congreso. La sexta, hacer públicas las propiedades injustificadas de políticos y extinción del dominio. Y la séptima, que no podían estar sino hasta por 3 periodos en las corporaciones públicas, llámense Congreso, llámense Asamblea o llámense consejos. Vamos a hacer un ligero análisis sobre estas 7 preguntas. Empezaremos diciendo que de los 36.100.000 y pico de colombianos habilitados para participar en la consulta y que debía pasar el umbral con 12.145.000 aproximadamente, no alcanzaron a llegar sino a los 11 millones y un poco más, de tal manera que le faltaron menos de 500.000 votos, 400 y pico de mil de votos, para que la consulta pasara el umbral. Sin embargo, y esto es lo más importante para reseñar, hubo una masiva participación de los colombianos y de las colombianas, y por primera vez en la historia, una consulta alcanza la no despreciable cifra de los 11.800.000, aproximadamente 700.000 votos aproximadamente. Como les repito, se perdió el umbral por 400 y pico de mil de votos, 460, un poquito menos, un poquito más. Se perdió el umbral. De tal manera de que sienta un precedente histórico, porque en la consulta, que es un mecanismo de participación ciudadana, que está en la Constitución Política en el artículo 103, los llamados mecanismos de participación ciudadana, y se ensaya esta consulta con, diría yo, en medio de que la misma no fue aprobada por los colombianos, en medio de un reconocimiento donde los ganadores no han sido solamente aquellas personas, hombres y mujeres, que impulsaron la consulta, sino el constituyente primario, el soberano, que desafortunadamente, debo reconocerlo, perdió esta gran oportunidad de haber salido a votar masivamente y traspasar el umbral, inclusive llegar por encima de los 11.700 y haberse desbordado, porque estaban 36 millones de colombianos aptos para votar. Quiere decir que salió a votar un poquito menos o casi en la línea del 30%. Pero para las elecciones presidenciales votó un poquito más del 50%, casi estuvo allí en el 52%. Pero el presidente de la República alcanzó, con todos sus esfuerzos, con toda la gente, con transporte, con la estructura política, 10 millones de votos. Y la consulta, y este es el gran éxito de la consulta, sin transporte, sin comida, sin obligación, sin estructura política, el pueblo colombiano tomó conciencia, podría decir, y el 30% salimos a votar. Quiere decir que fue muy importante, por cuanto que los colombianos y las colombianas por primera vez sacan una votación superior a la que sacó el presidente de la República para recibir el reconocimiento de los casi 50 millones de colombianos. Esto ha sido muy importante, tan importante que el mismo señor presidente de la República
no solo salió a votar como había hecho el compromiso, sino que respaldó en contra inclusive del doctor Álvaro Uribe, el jefe de su partido Centro Democrático, respaldó la consulta anticorrupción. Y fue mucho más allá. Una vez pasada la consulta, tuvo el alto honor, la alta dignidad de reconocer que se había presentado un fenómeno interesante de la sociedad colombiana, del pueblo colombiano, en la participación democrática, y invitó, valga la redundancia, invitó a todos los grupos y sectores políticos al Palacio de Nariño para poder conversar sobre los puntos y sobre los 7 puntos que se consultó al pueblo colombiano, y desde luego mirar cómo él también ya había adelantado algunos temas que están incluidos en los 7 puntos que presentó el Comité Anticorrupción. En contra, podría decir, de su propio partido, Centro Democrático. Hasta allí yo creo que el talante del presidente Duque es un talante interesante en el inicio de su gobierno. Aspiramos y esperamos que ese sea el talante. Tratar de buscar la unidad del pueblo colombiano. Porque aunque los miembros del Centro Democrático, por mandato de su jefe, el doctor Álvaro Uribe Vélez, senador Álvaro Uribe Vélez, expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues obviamente no salieron a votar, el pueblo salió a hacerlo. ¿Y de qué manera? Y el presidente Duque, yo diría que en una forma controversial, salió a votar la consulta, a cumplir su palabra, a cumplir el compromiso que había hecho con el pueblo, porque él había dicho que él votaría la consulta, aún, yo diría, no estando en el fondo de acuerdo, porque él también ya había presentado algunas de estas preguntas que están dentro de la consulta y que algunas son controversiales dentro del marco constitucional, pero que desde luego reivindican a un país que está marcado por la corrupción en una forma bárbara. Y si no nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, el país tiende a desmoronarse desde su punto de vista económico y financiero. Un país como el nuestro, que parece como para poderlo meter en los Guinness, donde se roban anualmente, dicho por el señor Contralor General de la República, 50 billones de pesos. 50 billones de pesos, con los cuales se podría resolver cualquier cantidad de problemas del país. Es un país que está condenado a no ir por las líneas y por los reconocimientos de un país sano, sino de un país súper corrupto, y un país donde hay que consultarle al pueblo para que no se lo roben. Eso parece para Ripley, pero teníamos que hacerlo, había que hacerlo. Un país donde se ha presentado más de 5 o 7 oportunidades un proyecto de ley anticorrupción y no haya pasado, es un país para Ripley. Y por esta razón, a mí particularmente, me pareció que la consulta cumplió su objetivo, aunque no pasó, y lo cumple
porque el señor presidente de la República recoge, y de qué manera, la participación del soberano, del pueblo, del constituyente primario, y lo lleva a través de reunir a la sociedad civil y a la representatividad de los sectores políticos expresados en el Congreso de la República como constituyentes derivados, para que de común acuerdo, en una propuesta consensuada, se lleguen a unos acuerdos que permitan darle trámite en el Congreso de la República a varios de estas preguntas, o a varias de estas preguntas que están inmersas en la consulta que se le hizo al soberano, llamada la consulta anticorrupción. Desde este punto de vista, analicemos las preguntas. La primera pregunta habla sobre la rebaja del sueldo a los congresistas de la República. Y esa es la pregunta gancho. Mucha gente se pegó esa pregunta, sacó 11 millones, casi que llega al umbral. Resulta que esa pregunta, donde los congresistas ganan 31 millones de pesos y algo, está ligada a los sueldos de los demás funcionarios del más alto nivel de la República. Ese sueldo que devengan los congresistas es el sueldo que sirve de base para poder pagarle el sueldo a los magistrados de las altas cortes. Sirve de base para poder pagar el sueldo del Procurador General de la Nación, para pagar el sueldo al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, al Auditor Nacional de la República y a todos los funcionarios. Y ligado con eso, también para poderle pagar el sueldo a los generales de la República o de la Fuerza Pública, Ejército, Marina, Aviación y Fuerzas Policiales. Va ligado también a otros funcionarios del más alto nivel, o sea, a los señores ministros del despacho. De tal manera de que allí había que hacer una serie de arreglos, y hoy se presenta un proyecto de ley, y creo que el jueves están en esa discusión, en el fondo, porque han estado trabajando en lo de la forma, pero pienso que el jueves de la semana próxima se reunirá nuevamente el comité con los demás sectores políticos en el Palacio, en la Casa de Nariño, con el señor presidente de la República, a consensuar sobre esta pregunta tan interesante. Si no le bajan el sueldo a los señores congresistas, al terminar el periodo de ellos, seguramente el sueldo puede estar en 50 millones de pesos. Y eso es un exabrupto, claro está. Entonces, la propuesta que ya se venía trabajando, y eso hay que reconocerlo también, que era una propuesta del Centro Democrático, hay que reconocerlo, es que no se incremente el sueldo durante un periodo específico. Puede ser durante el periodo constitucional 2018-2022. 2018, que están los señores 18, 19, 20, 21. 2018, todo el periodo congresional. Que no se incremente el periodo 18, que ellos entraron, 19, 20 y 21. No sé si hasta el 22. Que no se incremente el salario de ellos. Si no se incrementa, no crece. Y en la práctica es una rebaja. Porque si no se hace eso, al terminar el periodo de ellos, en el 2022, el salario de ellos podría estar en el orden de los 50 millones. Quiere decir que si ahorita están ganando 31 o casi 32, eso incrementaría
aproximadamente 18 millones, no va a incrementarse. Y eso sería una solución que tendría que resolver, obviamente, el Congreso de la República a través de un acto legislativo también, porque esto es una ley de la República y enmarca el proceso constitucional. Analizando esta pregunta, también tenemos que revisar quién gana y quién pierde con lo de el adelanto o con el proceso electoral de la consulta. A mi juicio, el presidente Duque gana, y gana mucho. Gana tanto que el mismo presidente Duque, y eso casi nunca se había visto, porque además constitucionalmente no está en el marco, el presidente le habla al Congreso, o sea, al constituyente derivado, es decir, al pueblo, a través de sus ministros y los directores de los institutos descentralizados. A través de ellos, el señor presidente de la República presenta sus proyectos de ley, pero por primera vez rompiendo ese protocolo que está enmarcado en la misma Constitución, diríamos, y en la propia Ley Quinta. El presidente Duque vuelve al Congreso de la República a presentar él personalmente los proyectos de ley que tienen que ver con la consulta anticorrupción, en lo que él venía haciendo, y de eso ya hay varios proyectos, como repito, que resuelven lo que a los colombianos se les preguntó en la consulta anticorrupción. Miremos al señor presidente cómo llega al Palacio del Congreso de la República a presentar y radicar ante su presidente, el doctor Mesías, proyectos de ley que tienen que ver con el contenido de la consulta. Esto es muy interesante, esto es muy bueno para el país, porque es una manera diferente de concebir la política, una manera de acercarse las fuerzas, los poderes, las ramas del poder del Estado, sin que una rama esté por encima de la otra, sino respetándose, pero desde luego ayudándose. Y el hecho de que sin mermelada el presidente pueda conseguir consensuar sobre lo fundamental en un país como el nuestro, donde todavía no se ha alcanzado la paz que quisiéramos los colombianos y las colombianas, es muy importante el lenguaje, la modulación, el estilo que, repito, hasta ahora viene expresando, manifestando el señor presidente Duque. Si están las imágenes, me gustaría que miráramos cómo llega el presidente Duque a Palacio, para que nos demos cuenta de lo que yo estoy hablándoles a ustedes. Me complace muchísimo, en seguimiento a lo que dijimos el pasado domingo cuando me dirigí a los colombianos, de venir hoy nuevamente al Senado de la República, donde estuve unos años de mi vida que siempre recordaré, y me complace estar hoy acá con el Procurador General de la Nación, con el doctor Fernando Carrillo Flores, presentándole al país este proyecto tan importante en la lucha contra la corrupción y en el fomento de la probidad pública.
Quiero destacar, entre otras cosas, de este proyecto. Primero, que se amplía la prescripción de la acción disciplinaria de 5 a 20 años para sancionar las conductas de los funcionarios, de los servidores públicos. Segundo, hay un elemento profundamente novedoso en nuestro país, y es que se instaura la acción penal y el delito para las personas jurídicas. Dentro de las sanciones está la sanción corporativa, pero adicionalmente una sanción a los gestores y también a los propietarios. Sanciones que son durísimas, entre las que se encuentra la prohibición de contratación con el Estado. Se le da vida a la extinción de dominio exprés para que se pueda endurecer la sanción patrimonial a quienes atentan contra el patrimonio público. Y hay un elemento también muy importante: se fortalece, se motiva y se patrocina la denuncia ciudadana, brindando mecanismos de protección eficaces, y eso nos permitirá que más ciudadanos cooperen con las autoridades para denunciar a los corruptos. Este es un proyecto que ratifica el compromiso de todo un país de rechazar la corrupción. La corrupción es un cáncer, es una amenaza que tenemos que vencer. No tiene color político la defensa de la ética pública, no tiene color político la lucha contra la corrupción. Es una tarea de todos, y el día de hoy lo ratificamos con esta iniciativa que presentamos con el señor Procurador General de la Nación, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Yo quiero en primer lugar agradecer, porque lo que estamos haciendo hoy es dar todavía un paso mucho más adelante respecto de ese mandato, de la claridad de ese mandato ciudadano del domingo 26 de agosto. ¿Por qué? Porque estamos dotando a estas herramientas de espacios muy concretos dentro de la institucionalidad, fortaleciendo la institucionalidad, aumentando la articulación entre las entidades del Estado, entre ellas el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, las personerías, las veedurías ciudadanas, y esto es simplemente el desarrollo de que le estamos respondiendo a la ciudadanía. Lo que hubo el domingo fue un clamor, un grito de la ciudadanía contra la corrupción, y creemos, lo comparábamos recientemente con lo que hicimos en el año de 1990 con otra consulta que se materializó en la Constitución de 1991, hoy hay que materializar, no solo en leyes, en actos administrativos, en resoluciones, sino en cambios de comportamiento ciudadano, que eso es lo que tiene precisamente este proyecto de ley. Ya lo decía el presidente, la protección de los denunciantes, que en sistemas modernos de control funciona bien, en Colombia nunca se había implementado, de los testigos, de los quejosos, y la necesidad de combatir la corrupción privada. Esa audacia de apoyar esta medida de la responsabilidad penal de las personas jurídicas supone que el sector privado tiene que comenzar a asumir grandes responsabilidades en la lucha contra la corrupción. De tal manera, presidente, que con la Procuraduría General de la Nación y los demás órganos de fiscalización vamos a seguir a la vanguardia de esta lucha, porque lo que hemos recibido es un espaldarazo de la ciudadanía. Uno a veces se levanta sintiéndose en un grado de abandono frente a todas estas batallas que estamos dando. Por eso, presidente, muchas gracias por su determinación de poner este gobierno al frente, siempre con esta bandera en alto, porque yo creo que con estas herramientas vamos a continuar en esta batalla sin cuartel contra la corrupción. Muchísimas gracias. Quisiera hacer una pregunta, presidente. Como podrán ver, prácticamente coge el punto 2 y el punto 3, el que tiene que ver con cárcel para los corruptos y la contratación transparente, la transparencia. El señor Procurador General de la Nación es el representante de la sociedad civil, prácticamente, del pueblo. Es el veedor, y por eso su función es castigar a los funcionarios públicos en la defensa del constituyente primario, del pueblo.
Esta es una nueva herramienta que se le entrega a las autoridades competentes, específicamente al procurador, y ahí hay ya un rifirrafe entre el procurador y el señor fiscal general de la Nación por algunas situaciones que se pueden dar frente a órbitas de tipo penal que puedan aparecer allí. En el entendido, repito, de que lo relacionado con el señor Procurador General de la Nación va encaminado a los funcionarios públicos, a disciplinarlos, su función es esa, y a impedirles que trabajen, pero además que esa acción penal no prescriba ni tampoco la acción disciplinaria prescriba tan fácilmente a 5 años, sino que se vaya a 20 años. Quiere decir que el bandido que robó al Estado y que está feliz porque no lo capturaron o porque no lo denunciaron y se enriqueció, cualquier persona, en cualquier momento, durante 20 años no tendrá tranquilidad, porque durante esos 20 años se lo perseguirá en sus bienes. Es una herramienta buenísima, pero además la expropiación express, aquellas personas que se hayan enriquecido de la noche a la mañana ya no se van a demorar aquí años y sobre años para expropiarle, para quitarle lo mal habido, sino que a través de un procedimiento muy corto se le van a quitar los bienes que ha adquirido. Por eso yo digo que el presidente, en un análisis que se ha hecho, quién ganó y quién perdió en la consulta, algunos han dicho que ha perdido el Centro Democrático y su jefe. Es posible. Vamos a escuchar periodistas autorizados sobre lo que dicen. Yo he dicho que ganó el pueblo, a pesar de que la consulta no pasó, porque el presidente Duque se está ocupando de ella, y eso es interesante. Ahí vimos al presidente en el Congreso de la República, radicando un proyecto para perseguir a los corruptos. Y es posible que, aunque esto suene mal, las palabras de Turbay tienen sentido hoy en día. Nosotros nos alarmamos, primero porque estábamos jóvenes en esa época, y los que ya estaban metidos en esto se reían. Decía que prácticamente que la coima o el robo en sus justas proporciones, pues. Y nosotros nos acostumbramos aquí, en un ADN que se nos pegó en el cuerpo, que roben pero que hagan. No, eso no es la condición es que no roben, porque esa plata es de todos nosotros, sino que hagan las obras, por eso se les paga. Pero aquí nos acostumbramos a decir que roben pero que hagan, y finalmente estaban llegando a robar pero no hacían, sino que se les embolsillaban. Por esta razón hemos tenido que recurrir a estos mecanismos que parecen horribles. Algunos dicen que como el Centro Democrático no apoyó la consulta, el gran perdedor es el presidente Álvaro Uribe Vélez, y desde luego con ello el Centro Democrático. Y pareciera ser que el presidente de la República empieza a deslindarse del Centro Democrático. No he visto al Centro Democrático hablando ni bien ni mal del presidente, y eso ya es un indicador de que algo no anda bien. Miremos lo que dice esta gran escritora, esta gran periodista que ustedes ya conocen. Vamos. Yo creo que uno de los grandes derrotados hoy, paradójicamente, es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe no hizo sino, como usted dice, refregar una y otra vez a través de sus trinos ese domingo la manera, o sea, lo antiético que era o que había sido esta consulta. Trató por todos los medios de decir que los que impulsaban esta consulta eran prácticamente unos delincuentes, ¿sí? Dijo de todo de Claudia López, dijo de todo de Petro. Yo creo que ayer, ese día que salió Duque a hablar,
ese día comenzó la desarticulación del uribismo. Y ese día va a marcar un antes y un después. Yo creo que Duque comenzó ese día a decir, yo soy el presidente y el señor Álvaro Uribe ya no es mi mentor, ni soy, digamos, marioneta de nadie. Y yo sí creo que si yo fuera Uribe estaría hoy muy molesto con Duque, porque realmente me desautorizó a Álvaro Uribe en todos sus trinos. Y yo creo que la única razón por la que Duque no pudo hablar de cómo debía hacer ese pacto, ni llamar a las personas que debía haber llamado para ese pacto, es que todavía está en ese proceso de desmembramiento de lo que tiene que desmembrar de su relación con Álvaro Uribe. ¿Qué es lo que le está pasando a Álvaro Uribe? Me parece que se está quedando sin argumentos, porque el costo de la consulta, que ha sido impugnado por muchísimos uribistas como Rafael Nieto, se lo debemos no a Claudia López, sino a un señor que se llama Álvaro Uribe, que fue el que propuso en el Congreso a sus huestes no aprobar la consulta para el día que era, ¿sí?, que eran las elecciones, ¿sí?, de la segunda vuelta, sino sacarla de las elecciones y pasarla a esta fecha. Queda muy mal el presidente Álvaro Uribe diciendo ahora que esta consulta es una consulta que cuesta mucho, como están diciendo él y sus huestes. Entonces yo creo que este es el comienzo de una ruptura con Duque, pero además es el comienzo de el descenso del uribismo en Colombia. Como ustedes ven, esta parte de esto va de una entrevista de la publicación Semana que hace María Teresa Duzán, la doctora Duzán, y que está en YouTube, la hemos tomado de ahí. Las preguntas 5, 6, 7, rendición de cuenta por parte de los congresistas. Es muy importante, los congresistas no rinden cuenta a nadie. Hoy, si se llega a presentar, como en efecto se va a presentar, va a haber una obligación, como está en Europa, como está en todas partes. Los congresistas deben rendir cuenta. ¿A quién? A sus electores. ¿A quién? A quienes le han dado la representación, a quienes les han entregado. El poder es del pueblo, el soberano es el pueblo, y el soberano entrega a un representante ese poder. Es decir, ese representante se debe a su pueblo y está en la obligación de rendirle cuenta. Aquí cuando llegan al Congreso ellos son los dioses, y entonces el pueblo ya no sirve, ya no vale nada. Eso tiene que acabarse. Y hacer públicas sus propiedades tiene que estar ligado también con la corrupción. Hoy, aunque los periodistas, los funcionarios públicos y todo el mundo cuando se posesiona tiene que presentar su declaración de renta, esta es privada, esta no está al público para que todo el mundo la pueda ver. Hoy, si se llegan a aprobar estas normas que se van a presentar, cualquier colombiano, basta que abra solamente un link, habla allí el nombre de la persona y habla, allí debe aparecer su hoja de vida, qué es lo que tiene y en cuánto se incrementa su patrimonio. Y la última pregunta, la séptima, que tiene que ver con los periodos. Hay personas que se eternizan en el Congreso de la República, no dan paso a nadie más. Se está presentando y se va a presentar una propuesta que venía justamente en las preguntas anticorrupción, que es que nadie puede estar en el Congreso de la República, ni en las asambleas del departamento, ni en los consejos municipales, más de 3 periodos. Es que es suficiente, 3 periodos son 12 años, pero aquí hay congresistas sempitérrimos, que han estado 40 años en el Congreso. Aquí hay diputados que han estado 30 años en las asambleas del departamento y concejales que llevan más de 26 años, 28 años. Son eternos concejales o eternos diputados o eternos senadores o eternos representantes a la Cámara. 3 periodos, no puede ir más allá. Esto me parece excelente porque da la oportunidad de que se refresque el Congreso de la República con otras generaciones que puedan ir llegando allí. El presidente Duque
Una vez terminó la consulta el 26 de agosto, convocó al pueblo colombiano a través de su intervención para poder expresarle al pueblo la forma en que había participado y lo que él piensa sobre la consulta. Estas fueron las palabras del señor presidente de la República. Escuchémoslas. Márquez. Colombianos, la democracia fue la protagonista de la jornada de hoy. Más de 11 millones de ciudadanos votamos la consulta anticorrupción. El 99% de quienes votamos apoyamos las iniciativas allí planteadas. Desafortunadamente, el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula. En la democracia, las reglas son ciertas, pero los resultados inciertos. Quiero felicitar a todos los ciudadanos que salieron a votar y a todos los comités promotores que trabajaron en el impulso de la consulta. También felicito a la registraduría por la organización de este ejercicio. La jornada de hoy es una prueba de la fortaleza del sistema democrático colombiano en acción. Esta fue una iniciativa popular de participación ciudadana. Primero, unos 4 millones de compatriotas respaldaron con su firma la presentación de la consulta al Poder Legislativo. Después el Congreso la aprobó con amplias mayorías. Partidos políticos de distintas ideologías apoyaron la convocatoria a esta consulta. La organización electoral recibió el mandato de realizar este ejercicio democrático y nuestro gobierno brindó todo el apoyo financiero y de pedagogía para su celebración el día de hoy. Apoyé la consulta durante la campaña y ya como primer mandatario invité a todos los colombianos a participar. Más de 97.000 mesas fueron habilitadas en casi 11.000 puestos de votación en todo el territorio nacional. Y más de 900 mesas fueron instaladas en consulados para que nadie se quedara sin la opción de participar. Sin importar los resultados de hoy, quedó claro que Colombia no aguanta más corrupción. Estos 11 millones de colombianos que votamos, que salimos a las urnas, enviamos un sonoro mensaje de rechazo al permanente saqueo de los recursos públicos. Es el mismo rechazo que se expresó en las urnas el pasado 17 de junio y es el mismo rechazo que todos los días sienten la gran mayoría de colombianos. Porque la lucha contra la corrupción no tiene tinte ni color político. La lucha contra la corrupción no tiene partido ni ideologías. La lucha contra la corrupción es un deber moral que nos corresponde a todos y todos debemos contribuir. El gobierno, los partidos, el sector privado, los ciudadanos, las entidades de control, el Congreso. Recorrer Colombia me ha ratificado cómo la lucha contra la corrupción nos une como sociedad. La indignación del país frente al robo de los dineros de todos, frente al despilfarro, frente al desgreño, frente a la politiquería y el clientelismo, es un sentimiento generalizado que compartimos todos. Quiero decirles a los colombianos, a los que votaron hoy y los que se abstuvieron, que lucharemos todos unidos contra la corrupción. Invito a los colombianos a no descansar en este propósito común. Todos tenemos nuestro papel en esta lucha. Desde el primer día de nuestro gobierno, radicamos en el Congreso un paquete anticorrupción con 4 proyectos de ley. Estas iniciativas legislativas incluyen la limitación a no más de 3 periodos para elegirse en una corporación pública, que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles, que se introduzcan pliegos tipo a muchos más sectores garantizando transparencia para contratar con el Estado y que se adelante el levantamiento de la reserva de la declaración de renta para quienes ejercen función pública y manejen recursos públicos. He invitado a todos los colombianos a que hagamos un pacto por Colombia. Este acuerdo nacional no puede dejar de incluir un pacto contra la corrupción. Por esa razón, invito a los congresistas de la República, de todos los partidos políticos,
a responder a este clamor ciudadano, al hastío de nuestros compatriotas con la rápida aprobación de este paquete y la identificación de nuevas reformas. No podemos darnos el lujo de descansar un solo minuto en esta lucha. Es lo mínimo que esperan los colombianos del Congreso después de hoy. Además de este paquete legislativo, quiero anunciarles que en los próximos días presentaré, junto con la Procuraduría General de la Nación, un proyecto de ley en el cual, entre otros, se consagrará la responsabilidad penal de las personas jurídicas para endurecer las sanciones a empresas que pretendan corromper funcionarios. La lucha contra la corrupción no se detiene ahí. Estoy convencido de que debemos empoderar al ciudadano para denunciar por todos los medios posibles, por las plataformas, las líneas telefónicas y las redes sociales. Los ciudadanos también pueden contribuir a este propósito por medio de la veeduría ciudadana. La lucha contra la corrupción también requiere que los corruptos no disfruten de los beneficios de casa por cárcel y reducción de penas. Que las empresas que corrompen funcionarios, ni sus dueños ni sus gestores puedan volver a contratar con el Estado. Que desmantelemos los carteles de únicos proponentes y le pongamos fin al abuso de la contratación directa. La corrupción es también un fenómeno con profundas raíces culturales. Debemos retomar la enseñanza de la educación cívica, la educación ciudadana y los valores. Colombia ratificó hoy la salud de su democracia. Consultamos a la sociedad y la sociedad habló: no más corrupción. La lucha contra los corruptos no es de un día, ni se acaba hoy. La continuaremos en destinos comunes, en el legislativo, en el educativo, en el administrativo, en el de la reforma política, en el de los valores, en el del uso de la tecnología. Unidos, derrotaremos a los saqueadores de los recursos públicos. Juntos construiremos el futuro que Colombia se merece, porque el futuro de Colombia es de todos. Que Dios bendiga a Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, esa fue la alocución del señor presidente de la República una vez que pasó la consulta anticorrupción, que, como repetimos, no alcanzó el umbral, pero que sentó un precedente por primera vez en la historia de que una consulta de esta naturaleza ha ocurrido con los referéndums y no han alcanzado. Inclusive Álvaro Uribe Vélez presentó uno, ustedes recuerdan, y no pasó ni una sola pregunta. Y no alcanzó la votación que alcanzó, o la participación ciudadana que alcanzó esta consulta. Por eso es tan importante, pero lo más importante es que sea el mismo señor presidente de la República quien se haya puesto al frente, aún en contravía de su partido. A mí me parece que el presidente Duque está caminando. Y el sentimiento que hay de que el presidente iba a ser un títere, yo creo que la gente ha empezado a pensar diferente, que ese no es el camino, que eso no es verdad, que el presidente Duque tiene un pensamiento distinto, progresista, muy joven, y que desde luego está rodeado de un buen equipo. Aspiramos y esperamos, todos los colombianos y las colombianas también, que ciertamente ese equipo que lo está rodeando pueda hacer posible que las cosas salgan bien. Porque si al presidente le va bien, al pueblo colombiano le va muy bien. Precisamente está ya marcada la presencia del señor presidente de los Estados Unidos antes de que termine este año a nuestro país. Ese es un buen síntoma. Es un buen síntoma que el mismo presidente de la nación más poderosa del mundo visite a Colombia antes de que termine este año. Hemos llegado pues al final del programa de hoy, no sin antes decirle, como siempre, señor padre de familia, señora madre de familia, usted sabe dónde está su hijo, su hija, qué están haciendo, dónde se encuentran en este momento, cuáles son sus amistades. A esta hora, en este momento, usted sabe
dónde están. Si no lo sabe, empiece a conversar con ellos. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.